Nuevamente le damos la bienvenida a todas y todos los estudiantes de Contabilidad General. Estamos aquí en la sesión 3, parte 3, elementos de la clasificación de la empresa, donde vamos a abordar la segunda parte. Ya en el video anterior veíamos la actividad económica, propósito lucrativo, un solo propietario. Intentaremos abordar las que nos hacen falta en este videoclip. Es hora de hablar de las sociedades. A nivel de, digamos, de las personas jurídicas existen diferentes tipos de sociedades. Unas son de interés social, ¿cierto? Y otras son de sociedades de capital. Miremos las de interés social. Las sociedades de interés social o sociedades de personas se clasifican básicamente en sociedad colectiva, sociedad comandita simple o sociedad limitada. Podemos ver que esto está regulado, por ejemplo, la sociedad colectiva del Código de Comercio del 294 al 322. Y mientras que la sociedad limitada está en el Código de Comercio del 353 al 372. ¿Qué encontramos? La sociedad colectiva tiene un número de socios ilimitados. Aquí, digamos, son personas naturales o pueden ser jurídicas. Su responsabilidad es ilimitada ante obligaciones laborales. Eso tiene una implicación que puede colocar en riesgo los recursos de los dueños. La sociedad en comandita simple tiene dos clases de socios, uno que es comanditario y otro que es gestor o colectivo. Su responsabilidad en materia del comanditario responde hasta el monto de sus aportes, mientras que los gestores o colectivos responden de manera ilimitada ante operaciones laborales. En esencia, digamos, este puede ser un padre y este puede ser los hijos. La sociedad limitada tiene un número de 2 hasta 25 personas, ¿cierto? Responde hasta el acuerdo de sus aportes. Sin embargo, en casos extremos de solidaridad pueden incluir los recursos de las personas que están vinculadas. Avanzando, digamos, en esa clasificación, miremos las diferencias. La sociedad colectiva maneja el nombre de compañía, hermanos e hijos. Aquí, digamos, los responsables son todos los socios, ¿cierto? Y pues hacen todos parte del interés social. Mientras que la comandita simple, tenemos el nombre de compañía y estará seguido de las siglas S en C. Ahí, digamos, la administración está a cargo de los socios colectivos, los gestores, ¿cierto? Y solo un representante legal. Sus aportes son reconocidos, uno de interés de gestores y otro de comanditarios. Y el de la limitada, básicamente es limitada, todos los socios, digamos, tienen allí una participación, pueden delegar el poder a un tercero. Y los aportes es cuotas de capital. ¿Qué se requiere para la constitución de estas organizaciones? De este tipo de sociedades. Básicamente es que acá todos los socios, digamos, todos tienen que hacer un contrato de sociedad o una escritura pública. Esa es la esencia de lo que diferencia lo que podemos encontrar en las sociedades de una persona natural. Una persona natural con su cédula puede responder por una empresa, mientras que aquí se constituye a través de un contrato social o un contrato de sociedad. En esencia, las sociedades de partes de interés social, como podemos evidenciar aquí, son aportes en cuotas, ¿cierto? Aportes en derechos hacia el manejo de la empresa. Muy diferente de las que vamos a ver, que son las sociedades de capital que manejan acciones. Las sociedades de capital, entonces, como les decía, tienen dos, digamos, la esencia es la sociedad anónima, ¿cierto? O la sociedad comandita, ahorita la podemos mirar. Pero digamos el marco normativo está el del 377 al 460 del Código de Comercio. Se necesita como mínimo 5 socios. La responsabilidad está el monto de los aportes y la razón social tiene las siglas SA. En la Constitución se deben tener en cuenta los órganos de administración, fiscales contemplados. Requiere todo un aparataje específico y amplio para la creación de la sociedad. Para su funcionamiento, algunas sociedades requieren autorización de la Superintendencia de Sociedades y otro tipo de superintendencias. Todo dependiendo del tipo de organización, el tamaño, ¿cierto? El objeto social. Como apartado adicional, digamos, el estatuto tributario del artículo 13 y 14, donde las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y asimiladas, están sometidas al impuesto de renta y complementarios. De manera inmediata, después de crear una sociedad, estas tienen la responsabilidad del impuesto de renta y complementarios. De esta manera podemos resumir que las empresas multipersonales o sociedades tienen más de 2 personas, todas las operaciones legales deben ser lícitas, se constituye por escritura pública, tiene un enfoque diferencial, tienen vigilancia de diferentes entidades municipales, regionales y nacionales.
Las de cuotas de interés social están, digamos, la colectiva, responsabilidad limitada y la comandita simple. Y las de acciones está la sociedad anónima. También aparece la sociedad anónima simplificada, la SAS que veíamos en el video anterior, con lo que nos decía básicamente de empresas unipersonales. Y las sociedades en comanditas, que básicamente son lo mismo un socio gestor, o sea el papá, y unos socios comanditarios que serían los hijos, solo que la participación aquí no es por cuotas de interés, un porcentaje, sino por acciones que pueden ser cursadas en bolsa. Eso es muy importante, una diferenciación allí. Otra manera de clasificar las empresas es por el tamaño, y en ese sentido, por ejemplo, encontramos que hay, digamos, a partir de la normatividad hay 4 niveles: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Ellas se pueden clasificar según el número de trabajadores, el número de ingresos y el número de activos a partir de la referencia de Montaño y Rendón. Encontramos que las microempresas tienen máximo 10 trabajadores, activos totales entre 500 menores a 501 salarios mínimos mensuales vigentes. Las pequeñas empresas están entre 11 a 50 trabajadores y entre 501 a 5001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las empresas medianas están entre 51 a 200 trabajadores y entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y las grandes empresas están entre mayor de 200 trabajadores y mayor cantidad de activos de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es una categoría básica, sin embargo, esta ha venido modificándose con el tema de las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, aquí en esencia esta clasificación nos permite servir para pensar de qué tamaño son las empresas que podemos crear, considerando activos y considerando el número de personas contratadas. Otra clasificación que es muy importante reconocerla es la clasificación que se hace por grupos de acuerdo a los niveles de convergencia de normas internacionales de información financiera, las NIF. Podemos encontrar, por ejemplo, que de acuerdo a la ley 1314 de 2009, que tuvo como objetivo conformar el sistema único y homogéneo de alta calidad para el tema de la parte contable, rápida evolución de los negocios y mejorar relaciones económicas, definió varios grupos. Grupo 1, que son emisores de valores, entidades de negocios fiduciarios que tengan valores inscritos, entidades de negocios de interés público y entidades que no estén en los literales anteriores. Grupo 1 podríamos ubicar las empresas de alta capacidad económica, digamos las grandes, las multinacionales que tienen toda una serie de aspectos inscritos ante la bolsa de mercado. En el grupo 2 podemos encontrar las empresas más pequeñas o medianas, ¿cierto? En el ámbito de la aplicación del decreto 2420 del 2015, empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, es decir, que no hagan parte del sistema de la bolsa de valores. Y finalmente el grupo 3, que son allí como las pequeñas empresas, microempresas, ¿cierto? Que cumplen una totalidad de requisitos para ello. Contar con una planta no superior a 10 trabajadores, los activos totales, digamos, excluida la vivienda de valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales vigentes, y tener ingresos brutos anuales, no tener ingresos brutos anuales superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa otra clasificación muy importante que nos permite entender que la contabilidad tiene un papel diferenciador en cada uno de estos grupos. No es lo mismo reportar en normas internacionales de información financiera para un grupo 1 que para un grupo 3, donde podemos encontrar la definición de contabilidad simplificada. Una última clasificación que encontramos a partir de Montaño y Rendón son las matrices y subordinadas. Básicamente, una sociedad subordinada, ¿cierto?, de otra, cuando su poder de decisión está sometido a la voluntad de otra persona o sociedad que será su matriz y controlante. Entonces, la matriz es la que controla, la subordinada es la que determina los alcances. La sociedad matriz es la sociedad más grande que controla a otras sociedades más pequeñas por medio de una participación accionaria que le toca poder decisorio. La sociedad subordinada es la que depende de la matriz controlante, que implica que deba obedecer instrucciones de los inversores. Hay diferentes tipos de modalidades de subordinación. El artículo 261 nos habla de diferentes elementos. Uno, en la primera condición, es cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz directamente
o por intermedio no se computarán acciones con dividendos. La otra segunda condición es cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea y que tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva si lo hubiere. Y la tercera condición básicamente es cuando la matriz directamente o por intermedio o por el concurso de las subordinadas en razón del acto con la sociedad controlada o con sus socios ejerce influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración. En últimas, las matrices controlantes o matrices son empresas que tienen un alto nivel de injerencia de manera directa o indirecta a través de otras entidades en materia de la gestión y la toma de decisiones de las empresas. Ya a manera de conclusión podemos decir de que las empresas se clasifican de diferentes maneras. Uno por actividad económica, como lo veíamos en el primer videoclip, o propósito lucrativo con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, o de pronto de la conformación legal donde encontrábamos de un solo propietario como las empresas unipersonales o las SAS. Pero también encontramos las de más de un propietario donde aparecen las sociedades de capital y las sociedades de personas, entre ellas digamos la sociedad anónima, la sociedad comandita por acciones o la sociedad de acciones simplificada, que es la misma SAS que hace parte de las unipersonales, y las que tienen cuotas de interés de personas como la sociedad colectiva hasta la sociedad limitada. En tamaño siempre tenemos unas categorías entre micro, pequeña, mediana y grande empresa a partir de la referencia que hemos trabajado para esta clase. Ya a manera de ilustración de una perspectiva macroeconómica, tenemos que entender que entonces la sociedad actual, digamos, existen diferentes organizaciones civiles, movimientos, ¿cierto? Tenemos unos órganos de gobierno que hacen parte del aparato, ¿cierto? Que prestan servicios públicos, por un lado, o que producen bienes y servicios. Y entre este relacionamiento encontramos una economía del tercer sector, que son las entidades sin ánimo de lucro, las entidades que te permiten de cierta manera funcionar bajo el proceso, digamos, de beneficio para otros. Entonces, en el sistema económico encontramos el sector económico, digamos, con ánimo de lucro, con producción, el sector público para bienestar social y un sector privado, pero sin ánimo de lucro, que permite generar servicios, actividades innovadoras y hacer ejercicios de, digamos, de sustitución en el Estado o para el mercado. Eso es lo que encontramos como la economía del tercer sector. En esencia, digamos, las empresas que encontramos en los sistemas económicos tienen diferentes categorías y de allí la importancia del trabajo que hemos venido haciendo, la caracterización y clasificación de los tipos de empresas que se pueden crear a la hora de diseñar un proyecto empresarial o de ejecutar un proyecto empresarial. Bueno, muy bien, con esto hemos llegado al final de este videoclip. Espero todos los elementos de la clasificación de la empresa les haya permitido comprender y digamos les haya permitido entender que una empresa tiene diferentes dimensiones y diferentes categorías de clasificación a la hora de crear. Muy importante el ejercicio de reconocimiento de las diferentes clasificaciones a la hora de definir una empresa, porque el sistema de información contable estará definido a partir de las características que ustedes definan. Con esto hemos terminado, les agradecemos su amable atención. Chao, chao, Dios les bendiga y que sigan estudiando fuerte. Arriba la Universidad del Valle.